Saludos y bienvenidos de nuevo a F4 Milestones de Countdown, nuestro podcast en el que hablamos pues, de todo lo que sucede entre bambalinas en el mundo de las carreras y en especial hoy, más que nunca, en el mundo de la Fórmula 4 española, porque tengo aquí, me acompaña, pues alguien que desde luego conoce muy bien lo que es el mundo de la competición y el mundo de la Fórmula 4. Marco, encantado de tenerte con nosotros, encantado de tener al jefe, al boss con nosotros y sobre todo pues que tengamos la oportunidad de hablar un poquito de todo lo que es el mundo de las carreras y de nuestras carreras, hoy más que nunca. Pues muchas gracias y gracias por invitarme. Y adelante, a ver. Pues a ver, Marco Rodríguez, para quien no te conozca, te podría presentar yo, pero yo creo que es más interesante que nos cuentes quién es Marco Rodríguez a nivel de carreras, luego tendremos oportunidad de hablar un poquito más en profundidad. ¿Quién es Marco Rodríguez? ¿Cómo has llegado a estar donde estás en el rol de director del campeonato de Fórmula 4 española? Tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Que soy muy viejo ya. Bueno, no será tanto. No, mira, yo soy el... bueno, eso, como tú lo has dicho, me llamo Marco Rodríguez. Yo soy yo creo que la máxima expresión de alguien que en su día convirtió su pasión en su profesión, ¿no? Yo vengo de una época donde nosotros ahora parece que toda la vida el nivel del automovilismo que tenemos ahora mismo en España hubiese sido igual, y sin desmerecer nada, al revés, le doy mucho más mérito a quien lo hacía antiguamente. Este país ha estado muchísimos años que jamás hubiésemos soñado tener campeones del mundo de Fórmula 1, ni el mismo Carlos Sainz cuando empezó en el mundo de los rallies era como algo anecdótico, ¿no? Un español en el Mundial de Rallies, bueno, ya veremos cómo le va. Y mira ahora, Fórmula 1, rallies, Claro. Indianápolis, la No, IndyCar, espectacular lo que está haciendo Alex Palou, lo que está haciendo Le todo el mundo, Mans. ¿no? La verdad que llevamos, digo como país, muchos años invirtiendo en este proyecto. Entonces ahí, pues yo soy un aficionado al automovilismo que además no tiene absolutamente ninguna tradición familiar. Me empeño en que, bueno, no sé si decir que quiero ser piloto, no es verdad, que quiero correr, me apasiona y quiero correr. Hago la intentona de entrar en el mundo de los rallies, que es lo que a mí me pillaba un poquito más cerca, porque yo vivía por la zona de Alicante, en la Sierra de Bernia, y allí se hacía un campeonato, un rally del Campeonato de España muy bueno. Allí pues pude ver, que en gloria esté, a Pep Basas, a Chus Puras en su día. Ahí vi a Carlos Sainz corriendo con el 5 Maxi Turbo aquel, en fin. Pero cuando quise introducirme en el mundo de los rallies, en aquel momento por una categoría que era el desafío Peugeot, que se hacía con el Peugeot 205, era extremadamente caro. Y entonces vi la opción de los circuitos en aquel momento con la Copa Citroën AX, y ni corto ni perezoso, con más bien los medios justos, pues compré un coche medio viejo de segunda mano y tuve un contacto con la competición tampoco demasiado largo. No había hecho nada de karting, tenía 24 años, hice 2 años de la Copa X de circuitos. Luego ya cambiaron el modelo. A mí no me daba, ni tenía la calidad, ni era la edad, ni me daba para comprar el coche nuevo, y pues a partir de ahí un poco me retiré. Entonces, en el equipo en el que yo había corrido, que no dejaba de ser como la mayoría de los equipos que había antes, que eran talleres mecánicos que durante la semana atendían a sus clientes y a sus coches de calle, y durante los fines de semana hacían carreras. Hay países muy potentes donde esto aún es habitual, ¿eh? No, y aquí también se hace, Lo que pasa es que a los niveles de profesionalidad donde estamos ahora en la F4, en la Eurocup 3, pues ya no, pero en otras categorías, y oye, y muy dignamente, y equipazos, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Entonces ahí, pues en el equipo que yo había tenido la suerte de estar, con el que yo considero que es mi primer maestro en las carreras, Toni Lozano, que a su vez había sido mecánico hasta la Fórmula 3000 de Adrián Campos. Cuando yo dejo de correr, y además con un monazo como no te puedes ni imaginar, o sea, no quiero saber nada más de esto y me voy a mi casa a centrarme en mi trabajo, yo ya casado, con un hijo, en fin. Me llama y me dice: tío, yo no te puedo pagar mucho, pero como piloto es verdad que no eras nada extraordinario, pero me gusta tu visión de las carreras, yo creo que podías venir conmigo y echarme una mano. Y ahí empecé. Y ahí empecé en el mundo de las carreras de una manera absolutamente como un aficionado. De hecho, iba a echarles una mano pues un poco en la parte logística, pues porque yo, por mi tipo de trabajo y por un poco mi mentalidad, pues era un tío quizás con algo de orden, etcétera, etcétera. Y todo eso
se fue, digamos, a otro lado completamente distinto cuando un día, pues después de haber ordenado aquello todo más o menos, pues se me ocurrió irme a una curva con un cronómetro, con una libreta y un bolígrafo y empezar a ver por qué los pilotos de nuestro equipo corrían menos que los de los demás. Y sencillamente, pues no habiendo adquisición de datos, no habiendo cámaras como hay hoy, pues era un papel que yo empecé a hacer. Y entonces empecé a darme cuenta que teníamos además en ese momento un par de pilotillos con mucho talento en el equipo. Y entonces empecé a darme cuenta que cuando frenaban donde yo les decía que frenaban y ponían el gas donde yo les decía que no era invención mía, sino era copiar a aquel que más rápido pasaba por allí, pues empezaron a ascender de tal punto que mi buen amigo y maestro Tony Lozano me dijo: tío, yo ya no quiero que hagas otra cosa más que estar en las curvas. Podría ser, digamos, la antesala de lo que hoy es el coaching de pilotos y tal y cual. Y empecé a hacer eso y poco tiempo después se creó la Escuela de Automovilismo del Circuito Ricardo Tormo, se inaugura el Circuito Ricardo Tormo en el año 1999, el de Valencia, se crea una escuela de competición de motociclismo que de alguna manera apadrina Jorge Martínez Aspar y mi buen amigo Julián Miralles dirige, y por el otro lado de los coches, pues lo mismo, digamos que la apadrina Adrián Campos, y pues tenían que buscar a alguien que pudiera de alguna manera manejar aquello. Creo que no era el mejor, sí era el más barato, entonces me cogieron a mí y automáticamente dejé cualquier otro tipo de profesión que yo pudiera tener y empecé a dedicarme pues exclusivamente a esto. Y a partir de ahí, pues 22 años en el circuito Ricardo Tormo, siendo el director de la escuela de competición, habiendo enseñado muchísimos pilotos, habiendo creado una escuela de karting. Tuve una excedencia de 2 años en el circuito y fui director general de Campo Racing cuando fuimos a la GP2, hoy Fórmula 2. Luego volví al circuito y bueno, y hace 1 año y medio me ofrecieron esta posibilidad. Yo en el circuito estaba bien, cómodo, pero quizás este bichillo que te digo, esta pedrada que tenemos todos los que nos dedicamos a esto, bueno, pues era gente conocida, gente que me aprecia y que yo apreciaba. El proyecto me gustaba porque como equipo desde el circuito estuve involucrado en él desde el principio y casi 2 años después, pues aquí estoy contigo y eso es un poco mi historia. Estoy sorprendido de lo bien que la he resumido. Muy bien, te acuerdas de todo, ¿eh? No, muy bien. Además está bien porque me has quitado ya de un plumazo algunas preguntas que ahí te tenía para arrancar, o sea que la eficiencia veo que ya venía de aquel momento y se mantiene el nivel. Siempre intento acelerar porque tengo mucho rollo. Entonces, creo que todos aceleramos. Intento acelerar porque si no empiezo con el detalle de la piedra aquella y puede ser tremendo. Estamos todos ahí. Vamos entonces a hacer balance de estos primeros 10 años, si te parece, de la Fórmula 4 española. 10 años, no está mal. Tú los has vivido desde varios ángulos. ¿Qué balance haces de momento? Bueno, yo los 2 primeros no tuve nada que ver con ellos. Sabes que cuando nace este campeonato, los campeonatos, y más este que es un Certified by FIA, son campeonatos que como comité organizador están siempre las federaciones oficiales. Y en este caso siempre se suele contar con un promotor, ¿no?, que es el que hace las carreras. En este caso había una empresa nórdica, creo que era Koiranen, que hace un contrato de 3 años con la Federación Española y a los 2 años decide abandonar porque no eran capaces de... Es muy difícil crear un campeonato y que funcione. Había un campeonato italiano de Fórmula 4 muy, muy fuerte, un campeonato inglés fuerte, un campeonato francés fuerte. Un alemán muy fuerte. Y también el alemán, efectivamente. Aunque el alemán dependía un poco del italiano, era un poco como doble campeonato para aquellos equipos, pero también había alguno alemán, tiene razón. Entonces, el campeonato no acababa de arrancar. Entonces, es ahí cuando nosotros, con la Fórmula Campeones desde el circuito Ricardo Tormo, el 3er año que mostramos interés por entrar en el campeonato, caray, pues nos llama el presidente de la Federación Española, mi buen amigo Manuel Aviñó, para decirnos que los señores de Koiranen se han ido y entonces que aquellos equipos que ya estaban, que era el caso de MP, el caso de Drivex y en aquel momento el caso de FA, que hoy ya no está, y nosotros que teníamos interés de entrar, pues nos llaman para decirnos que el campeonato desgraciadamente no iba a poder continuar. En aquel momento nos ofrecen la posibilidad de que durante ese primer año la federación apoyara en todo lo que era en cuanto a comisarios, reglamentos, y que si nosotros queríamos tirar el campeonato adelante, pues que probáramos bajo nuestro riesgo.
Y ahí empieza realmente la aventura que yo conozco, es decir, que aunque el campeonato empieza en el 16 y está muy bien porque sin aquellos 2 años no existiría nada, la historia que yo realmente conozco es la del 18, porque ahí pues estos equipos decidimos tirar para adelante, empezamos a acoplarnos en cualquier competición de cualquier circuito que nos pudiese acoger. Nosotros debutamos en Motorland el 18 con 8 coches. Yo recuerdo que tengo tantos años en la competición, pues tengo amigos, por ejemplo, que me llamaban desde Italia y me decían, bueno, ¿cuándo cerráis? O sea, ¿cuándo os vais a cansar, no? Que era lo que, siendo justos, lo que podía haber pasado, vistos los números, claro. Y tampoco porque teníamos que haber sido mucho más listos que Koiranen, que era una empresa perfecta y que sabía muy bien lo que hacía, pero a veces nunca sabes por qué pasan las cosas. En este caso sí fue una situación especial, y es que los 4 equipos que allí estábamos, pues decidimos ayudarnos. Pasamos una fase hoy, afortunadamente, porque al final esto es una competición, hoy esto ha dado un vuelco absolutamente, es totalmente distinto. Pero en aquel momento te puedo decir que si un equipo tenía un golpe en un coche, los otros equipos le mandábamos mecánicos para ayudarle. Hicimos algo como muy de casa, muy para empezar entre nosotros, muy de ayudarnos, y ahí arrancó esta verdadera aventura que dura hoy. Entonces, a partir de ahí, pues el campeonato nos regimos fundamentalmente, y creo que sigue siendo la misma política, en poner en el centro de la ecuación a los equipos. Es decir, ha habido históricamente... Evidentemente lo más atractivo y lo que más luce es el piloto, que al final es el que va a ser la estrella. Pues con nosotros estuvo Colapinto, llega la Fórmula 1, pues ahora tenemos un par de chavales o 3 que tienen una pinta increíble, pues ya está Isolov en las puertas, otro campeón. Entonces está muy bien, pero aquí el abnegado trabajo y el mayor sufridor siempre en el mundo de las carreras son los equipos. Porque el promotor en un momento determinado, si le interesa, sigue, y si no le interesa, pues como en su día hizo el que había. Y los pilotos hoy están aquí, mañana están allá. Pero tus agentes comerciales en la calle, los que se lo curran, los que hacen una inversión impensable para cualquier persona que haya ido a una escuela de negocios. Piensa que un equipo de carreras de Fórmula 4 española, que por ejemplo tenga 3 o 4 pilotos, maneja un presupuesto cercano al 1,5 millones de euros en 4 clientes. Y como hasta donde yo sé, y creo que tú también, ninguna empresa gana un 25% neto de sus beneficios, a la que se te cae un piloto, te arrastra todo el resto de la empresa. Y ellos son los que compran camiones que valen 300.000 euros, hacen inversiones en coches millonarias, no solamente para comprarlos, sino para luego mantenerlos. Son los que además buscan el piloto, son los que pelean con sus managers, son los que buscan los patrocinadores. Al final... creo que fue el secreto de este campeonato, poner a los equipos donde realmente se lo merecían, y es en el centro de la ecuación. Y por las situaciones concretas que tenemos de aquel nacimiento y que ha seguido funcionando, pues creo que nos ha traído buscar que tuviéramos siempre la mayor calidad dentro de lo que podíamos ofrecer tanto a los equipos como a los pilotos, intentando ajustar al máximo los precios, siendo conscientes de que, repito, que el gran riesgo lo asumen los equipos, y por lo tanto nosotros siendo conscientes de que de todos aquellos elementos que nosotros podamos aportar, tener un margen muy pequeño que nos permita estar e ir creciendo poco a poco, pero sin una ambición desmedida. Y yo creo que todo eso junto pues ha hecho que el campeonato evidentemente haya llegado aquí afortunadamente con la salud que tiene, ¿no? Y además, eso te iba a decir, no me gusta generalmente hablar de milagro, porque parece que cuando uno habla de un milagro parece que quites de la ecuación el trabajo que ha habido, y que ha habido mucho, y tú lo sabes muy bien, pero desde fuera a veces casi parece un milagro, ¿no? De haber pasado en un momento dado pues de esos 8 o 9 coches según qué momentos, a que a día de hoy muy probablemente la Fórmula 4 española sea el mejor campeonato de Fórmula 4 a nivel europeo. Yo te diría a nivel mundial, y lo tenemos que decir Claro. sin rubor, ¿no? Sin ego, pero con autoestima. Nosotros, junto con el campeonato italiano, somos los 2 campeonatos mejores del mundo, sin ninguna duda. Hablando de la Fórmula 4, porque sí. Si hablamos de su hermano mayor, entonces ya te digo que es el mejor del mundo, sin ninguna duda, la Eurocup 3. Pero la Fórmula 4... es un honor que nos disputamos con Italia. Y ahí he de decir que Italia parte con una pequeña ventaja, y es que el mejor karting del mundo está en Italia. Sí, señor.
los equipos más potentes, las fábricas más potentes. Entonces el vivero es infinitamente mejor que el nuestro. Y sin embargo, hemos sido capaces, ofreciendo un producto, te diría sin rubor, de la misma o superior calidad a un precio mucho más contenido y con equipos de exactamente el mismo nivel competitivo. Por lo tanto, cuando te ofrecen lo mismo o incluso algo mejor por una cantidad económica reducida, con circuitos, que es otra de las suerte que tenemos en España, con circuitos de primerísimo nivel, pues al final es un tema de constancia, de creer mucho en lo que estás haciendo, de tener una frase que la tengo siempre en mi mente y que la gente que trabaja conmigo me apoya mucho en ello, y es no morir de éxito, no pensar nunca, sabiendo reconocer, porque creo que es bueno para la motivación de los que trabajamos aquí, que somos muy buenos, saber siempre los que estamos en las carreras y en casi todos los ámbitos de la vida, pero en las carreras más, que nos creemos que lo difícil es subir y muchas veces lo difícil es mantenerse. Entonces, por eso innovamos cada año, por eso invertimos más cada año en comunicación, en seguridad en pista, en control de track limits, en muchas cosas que valen mucho dinero que no se ve y que sin embargo no luce, pero tú sabes que intrínsecamente a la gente que está dentro le satisface, a los equipos, a los pilotos, teniendo los pies en el suelo y sabiendo que esto, igual que lo has dicho antes, el campeonato alemán de Fórmula 4 tenía 40 pilotos. Eso sí es morir de éxito. Un año, y al año siguiente 16. Y esto ocurre así con un error. Entonces, estar siempre atentos, saber reconocer que somos los mejores sin relajarnos en absoluto, y yo creo que sinceramente te lo digo, pero que te lo digo como lo pienso. Si no somos los mejores, le andamos muy cerca. En esto lo decía siempre en su día, que creo que es aplicable en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Lo decía Juan Manuel Fangio, decía, hay que buscar ser el mejor sin creerse el mejor. Claro. Que lo diga el que seguramente era el mejor, pues tendrá un valor añadido, ¿no? Dicho un poco de otra manera, hay que estar muy cerca de la raya sin pasarla. Es decir, el mérito, si hiciéramos una competición de quién se acerca más al límite del acantilado, pues será aquel que se acerque más, pero que no caiga. Hay uno que no sirve de nada, ¿no? El éxito, porque vas al vacío. Pero sí, yo creo que con el trabajo de todos, porque además a mí me ha sorprendido muchísimo el crecimiento y el éxito que teóricamente estamos teniendo, por ejemplo, en estos 2 años que estoy yo. Lo que pasa es que se me ha hecho evidente algo que cuando eres más joven alguien más mayor me dijo, ¿no? Y es que es bueno tener un objetivo, pero no puede el objetivo arrastrarte. Es decir, tú tienes un objetivo, luego haz todo lo que tú creas que tienes que hacer para alcanzarlo y el éxito te empujará. Yo hoy siento eso. Yo que he hecho varias facetas en la vida, por ejemplo, antes de dedicarme al automovilismo, sí, lo podemos llamar de maneras muy técnicas, agente comercial, era un vendedor. Y tuve un director comercial que me decía eso. Si tú te levantas cada mañana, si tú haces tus 8 o 9 visitas, eres honrado y eres constante, la cifra de venta no te tiene que preocupar nada. El que está pensando, madre mía, tengo que llegar a 2 millones, tengo que llegar a 2 millones. Tú haz lo que tienes que hacer y la cifra te empujará. Y yo tengo esa sensación. Que muchas veces cometes el error de pensar, de confundirlo con la suerte. Que yo tengo cada día más claro que la suerte no existe, lo que existe es la mala suerte. Pero no teniendo mala suerte, en unas circunstancias normales... Vamos a decir, la suerte se busca, ¿no? Exactamente. Y con unas reglas de juego normales, yo tengo esa sensación, que el éxito te empuja. Y en ese sentido, has hablado de estos últimos años, yo creo que es algo que hay que mencionar. El proceso de crecimiento del campeonato es muy bueno, la trayectoria es muy buena, pero los últimos 2 años han sido especialmente buenos. No necesariamente en números de coches, por ejemplo, pero sí en todo lo demás, ¿no? En calidad, en nivel, en exposición de cara internacional. ¿Orgulloso de ese trabajo? Porque al final es la época en la que has estado tú ahí. Sí, pero la base era muy buena. Mira, por ejemplo, hoy, como yo sé que esto saldrá cuando tenga que salir, pues hoy tenemos una sorpresa en la gala que vamos a invitar a Álvaro Martínez, que era la persona que ocupaba mi posición antes de llegar yo, y además le vamos a dar un premio especial que él no espera.
porque él ya hizo un gran trabajo. Era otra época, la empresa era más pequeña, tenía un trabajo distinto al mío, porque él tenía que hacer más cosas. Yo, por imposición del crecimiento del campeonato, he tenido que contar con alguien más de personal en mi equipo y he podido delegar un poquito más, pero la base era muy buena. Y fundamentalmente porque este campeonato estuvo pensado, creado y sigue siendo, entre comillas, en parte manejado por equipos. Y vuelvo a lo mismo, es decir, casi es imposible pensar que nadie pueda saber qué es bueno o malo en tu vida o en tu casa que tú mismo que resides dentro de ella. Entonces, tú sabes los problemas que tienes en tu casa, por lo menos físicamente, vamos a dejar la parte mental, pero que en tu casa tienes humedad. Bueno, pues no, yo no te voy a decir lo que pasa en tu casa, si hace frío, si hace calor, si... Entonces, el hecho de que sea un campeonato pensado para y por los equipos ha hecho que al final todo aquello que hemos aprendido estando en otros campeonatos, y algunos de ellos muy buenos, no porque estés en el F3 FIA, F2 FIA, es todo perfecto, porque además hay muchas cosas que ellos consiguen por los medios que nosotros no tenemos tantos, pero el que no tiene medios, ya sabes, agudiza el ingenio. Sí, y sobre todo, el morir de éxito que te decía, el crecer mucho y a veces no hacerlo ordenadamente o con muchos medios, te hace descuidar cosas. Entonces, los que venimos de ser equipos pequeños, porque yo al final nazco como equipo, antes de llegar aquí, sabemos que hay muchas cosas que son muy importantes de hacer y que alguien que lo está viendo desde una perspectiva más comercial no se da cuenta, y hay otras cosas que directamente te las puedes ahorrar porque no valen para nada. Y entonces eso te hace, o eso es lo que creemos, acertada o equivocadamente, te hace encontrar un cierto nivel. Por eso yo sí me siento orgulloso de lo que he hecho, pero la base era muy buena y el apoyo que tengo por parte de la gente que trabaja tanto por encima de mí como por debajo de mí, mis colaboradores, es absoluto. Yo creo que nunca he sentido que la gente creyera en mí de la manera que lo hace ahora, y entonces así es muy fácil trabajar. Y has hablado, yo creo que es crucial cuando se habla del Campeonato de España de Fórmula 4, has hablado de que al final el campeonato es por y para los equipos. Yo creo que es una situación que es única en un certamen de Fórmula 4 en el mundo, que los equipos estén tan al centro. En el italiano está muy metida la ACI, sabemos que en Japón son las marcas las que están realmente encima del campeonato, y en Estados Unidos pues un poco lo mismo, el promotor. Pero es que aquí los equipos son, me permite esa expresión, amos y señores, ¿no? Porque al final es algo que se hace para que ellos compitan y nadie más que ellos, como bien decías, ¿no? Nadie más que el de casa sabe cómo están las cosas en casa. ¿Crees que esa es una quizás de las claves de que esté funcionando todo también? Absolutamente. Eso, por otro lado, a veces también tiene sus hándicaps, porque luego a veces son enemigos en la pista. Claro. Y eso genera que a veces te tienes que sentar a hablar de cosas y nos acabamos de estar peleando ahí fuera. Pero al final, si te das cuenta, no inventamos nada. Primero, en términos absolutos, porque esta experiencia ya se hizo en Brasil hace muchísimos años, una muy concreta parecida a la nuestra. Y segundo, porque cuando nos vamos al profesionalismo, o sea, si tú piensas en la NBA, si tú piensas incluso en la Fórmula 1, con todo lo que le quieran dar, con todo lo de que tiene un promotor muy potente detrás, pero al final lo que ya hizo en su día Ecclestone y se sigue haciendo ahora es fidelizar a los equipos. Es decir, y tú lo puedes hacer de una manera o lo puedes hacer de otra. Puedes buscar más su colaboración o menos. Nosotros somos más pequeñitos, pues todo es más pequeño. Pero al final es absurdo, es decir, es como pretender hacer una liga profesional de fútbol sin equipos profesionales de fútbol. Entonces, realmente es poner un poco en orden algo que se ha hecho, que no tengo absolutamente nada que decir de ningún promotor, pero claro, cuando... Precisamente hablando de un automovilismo un poquito más antiguo, cuando los equipos son muy pequeños y muy dispersos, es mucho más fácil que haya un promotor que los aglutine a todos. Y esto ha hecho pues, promotores muy listos que se han hecho inmensamente ricos y otros que se hayan podido arruinar. Esto es como buscamos como algo un poquito más estable, que es sencillamente darnos un escenario a todas las partes que ahí estamos, para al final, que somos unos privilegiados, vivir de lo que nos gusta, hacer lo que nos gusta, mientras los pilotos lo utilizan como una rampa de lanzamiento para sus carreras deportivas, los equipos como una forma de vida, y los que más estamos trabajando allí, pues también.
Y todo eso, pensar cómo lo podemos mantener a futuro, pues es haciendo una cosa lo más estable posible y sin demasiados picos, porque un gran éxito de hoy pues puede ser un gran fracaso de mañana. Por eso que te digo que el éxito nos ha ido empujando porque nunca lo hemos buscado. A mí, yo quizás esta sea la primera vez que yo digo, y menos públicamente, lo que acabo de decir, porque hasta ahora, y es verdad, oye, el campeonato italiano Fórmula 4, maravilloso, estupendo, los número uno, ningún problema. Oye, qué fenomenal. Es decir, otra de nuestras teorías ha sido, nosotros vamos a hacer nuestro camino. Y créeme, y repito, y no es el foco de esta entrevista, pero en nuestra categoría, la hermana mayor, no nos han podido poner más zancadillas y nos las siguen poniendo. Al final, las cosas tienen que caer por su peso. Nosotros hemos hecho siempre nuestro camino y hemos pensado que si hacemos algo que es medianamente equilibrado, puede durar en el tiempo, que es lo que queremos todos. Mira, has hablado yo creo que del ecosistema Fórmula 4 española, hablando de la hermana mayor, y te iba a preguntar un poco por los planes que puede haber para que se mantenga ese éxito, pero yo creo que quizás te voy a preguntar, o te voy a doblar la pregunta y te voy a decir, ¿crees que para que el futuro siga siendo tan exitoso como hasta ahora, es vital ese ecosistema que tenemos a día de hoy? Ese Spanish Winter Championship, que es una rampa de lanzamiento para, en muchos casos, para pilotos que suben del karting, es el lugar perfecto para iniciarse en monoplazas, en invierno, cuando no hay competiciones en ninguna parte más que en Oriente Medio, en una cantidad de circuitos que tenemos en España, que yo creo que debe ser la mayor de circuitos de grado 1, salvo quizás Estados Unidos. Luego tenemos ese Fórmula 4 española, y luego, para aquel que siga subiendo, tiene un camino en el que seguir creciendo. O sea, de alguna manera, la Fórmula 4 en España tiene una rampa de lanzamiento y un futuro en el que seguir. ¿Es eso atractivo para que equipos y pilotos se encuentren más cómodos aquí que en otro sitio? Pues mira, yo pienso que sí, aunque nada te garantiza nada. Tú tienes pilotos que pueden ganar la Fórmula 4 española y después irse a hacer otro tipo de campeonatos que no tienen nada que ver con nuestra Eurocup 3, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Por ponerle nombre ya, que parece que sea un espectro. Pero vuelvo a lo mismo. Si ponemos, sin ni mucho menos menospreciar a los pilotos, son fundamentales, pero si ponemos en el centro a los equipos, te puedo decir que, por ejemplo, en nuestra nueva Eurocup del año que viene vendrán 2 equipos nuevos de fuera, pero ya tenemos 2 equipos de la Fórmula 4 que crecen hacia la Eurocup. Entonces, para el equipo, en términos de rentabilidad y en términos de aprovechar sus recursos, ya es una ventaja importante el poder diversificar un poquito ese riesgo que te he dicho antes, pues en vez de en un equipo, en 2, en vez de 4 coches, pues en 8, por ejemplo. Para los pilotos, pues ahora mismo tenemos un campeón ya con el título de Eurocup 3, que el año pasado lo fue de la Fórmula 4 y que ahora además va por la puerta grande porque va con MP a la Fórmula 3 FIA, que es uno de los campeonatos, uno de los equipos más potentes en la categoría, y un niño que lo tiene todo para poder llegar a su sueño, que es la Fórmula 1. Y volvemos a lo mismo, seguimos con la misma teoría que en la Fórmula 4, es decir, pero es que aquí, si en la Fórmula 4 se nota, cuando subimos a un escalón y por lo tanto vamos a un campeonato de más nivel y por lo tanto económicamente más caro, como nuestro movimiento es por porcentajes, pues aún se nota más la diferencia. Entonces, tienen un campeonato muy, muy competitivo. No sé, para el año que viene te puedo decir Monza, Imola, Silverstone, Paul Ricard, Portimao, Hungaroring. Estamos hablando de circuitos de Fórmula 1 de primer nivel, con un coche que va a ser un espectáculo, un coche nuevo que va a ser lo mejor que hay en su categoría, y estamos hablando que a nivel presupuestario como un 30 o un 40% de otras opciones similares que, repito, en calidad no lo serán ni parecidos, pero sin embargo sí por edad y por categoría. Entonces pienso que sí. A tu respuesta debería haber empezado diciendo sí. Creo que es importante que el piloto tenga un lugar donde desarrollarse haciendo la mínima inversión, porque aún les quedan alguna más hasta llegar al objetivo, y lo mismo para los equipos y lo mismo a nivel organización. Yo soy el mismo, con un campeonato o 2. Vosotros sois los mismos, con un campeonato o 2. Todo el ecosistema que dices tú, que me gusta la palabra, efectivamente, la amortización de nuestro pasivo, de nuestros camiones, de nuestro almacén, de nuestras oficinas, evidentemente sí, es fundamental.
¿Crees que es una de las claves quizás de que esta escalera sea, es que me atrevo a decir que es la más saludable en Europa fuera de la Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, la escalera FOM? Al final la Fórmula 4 italiana, Fórmula Regional, sí es una escalera, le faltaría ese campeonato invernal, con lo cual estamos hablando de que tenemos como 3 escalones, eso es inaudito fuera de la categoría reina, y con buena salud todos ellos. ¿Crees que ayuda mucho realmente para los equipos el tener, pues eso, ¿no? Esos pasivos que se reciclan de alguna manera en todas partes? Yo creo que sí, y el piloto tiene muchas oportunidades, muchas ventanas desde que empieza la Fórmula 4, como tú has dicho, y después tienes el reconocimiento, por ejemplo, por parte de la FIA, que ya nos va a otorgar en la Eurocup 3, que tiene esta particularidad que no es del establishment, no es un FIA campeonato, sí una serie FIA, y sin embargo vamos a tener puntos para la Fórmula 1 exactamente igual, porque es aplastante, o sea, el campeonato ahora mismo es aplastante, es la primera opción para la mayoría de los pilotos de esa edad. Entonces nosotros los coches nuevos empezamos a recibirlos en diciembre, y hace 3 meses que tenemos la parrilla completa y cerrada para empezar en febrero la Winter del Eurocup 3 el año que viene. Entonces, son cosas que van cayendo por su peso. Pero vuelvo a lo mismo, que tiene una historia bonita también. O sea, esos mismos locos de la Fórmula 4 en el año 2022, en noviembre, en la última carrera de Montmeló, ¿no os parece muy grande el escalón económico entre la Fórmula 4 española y la Regional? Porque entre la Fórmula 4 italiana y la Regional no había tanto, pero pues ya, y es que y hay muchos pilotos y no hay plazas. Cabría otra categoría, y te lo juro porque estaba allí presente. Sonaba, con perdón de la expresión, al no hay huevos, made in Spain, ¿no? Es decir, pero de verdad, pero llamamos a estos, no nos harán un coche. Y eso es noviembre del 22 en Montmeló, y en abril del 23 en Spa había 16 coches corriendo. Otra, que la gente decía, a estos, como les ha salido bien lo de la Fórmula 4, se les ha ido la cabeza y se van a dar, pues duro, sí. Secreto, vuelvo a lo mismo. Los equipos empujando todos en la misma dirección. Lo recuerdo porque en esa época trabajaba también con un piloto y preguntábamos a alguno de los equipos y nos contaban. Cuando aún no era ni público, incluso nos mandaron alguna imagen con el coche. No digáis nada porque esto no se puede decir, pero va a haber esto, vamos a tener esto, el coche va a ser así y tal y cual. Eso fue otra locura, eso fue otra vez la ruleta rusa, ¿no? Es decir, pues vamos a probar, claro. ¿Qué pasa? Ahí además, eso, pues alguna vez también, que no es malo, porque repito, esto es competición y es sano, pero pisas algún que otro callo y entonces, pues, pero al final yo creo que el trabajo bien hecho y hecho con honestidad y con honradez, yo creo que al final da sus frutos. Has hablado de los equipos que están y tienen que estar en el centro de la ecuación, lógico. ¿Te sientes igualmente como un padre orgulloso cuando ves a alguno de los pilotos del campeonato crecer, seguir adelante, encontrar un futuro de éxito? Más allá de la parte que evidentemente tiene un significado laboral, que es el de a más pilotos exitosos que salgan de aquí, pues más interesante va a ser. Pero ¿te sientes orgulloso también cuando les ves crecer exitosamente? Hombre, por hacer un pequeño chascarrillo, más que padre debería ser abuelo ya, ¿no? Pero bueno. Lo has dicho tú, no he dicho yo. No, pero sinceramente, es que si tengo que ser sincero diré no, pero no porque si tú me lo planteas y me preguntas, ¿estás orgulloso? Sí, sino porque habitualmente no pienso en ello. Porque vuelvo a lo mismo, llámale de formación profesional, yo me siento orgulloso realmente cuando un equipo que empezó pequeñito y empezó en la Fórmula 4, acaba ahora metiéndose en el Eurocup con la inversión del Dallara en un campeonato espectacular y haciendo crecer su equipo. Eso sí lo siento muy de cerca. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso de que un piloto, por imagínate ahora Mateo, ¿no? Ganar la Fórmula 4, ganar la Eurocup 3 como la ha ganado, pero no solamente eso, es que se ve un cambio evolutivo en él, como ha madurado de una manera, ¿no? De un niño que en la Fórmula 4 o gano o me la pego, y ya este año o gano o hago tercero, no quiero sufrir al final del año hasta la última carrera. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso? Lo que pasa es que es
hay tantos intermediarios entre él y yo. Es decir, cuando yo empiezo a hacer este trabajo, yo era el que directamente le decía a Mateo cómo tenía que frenar, cómo tenía que acelerar, ¿no? Después ya tengo un equipo donde hago más o menos ese trabajo, pero ya empieza a entrar el empleo de moda de ahora de las carreras, que son los coach. Y entonces ya tengo un filtro en el medio. Claro, ahora dejo el equipo y me voy a la promoción. Está muy lejos, sinceramente. Está muy lejos como para que con estas neuronas justas que dicen que tenemos los hombres, me pueda llegar hasta allá al fondo del todo. Pero claro, si me lo preguntas, orgullosísimo y de todo lo bueno que le pase a él y a todos, porque también fue un orgullo. Además, a Colapinto lo sufrí. Nosotros ese año fuimos subcampeones con Kilian Meyer y lo sufrí. ¿Cómo no lo voy a sufrir si nos ganó el campeonato? Y con orgullo lo digo, y nos ganó porque era mejor y no hay más. Y el tiempo pues ha quitado razones, ¿no? Pero claro, me siento orgulloso, pero no pienso sinceramente mucho en ello. Entiendo, evidentemente, que para los pilotos jóvenes, pues un Franco Colapinto es un ejemplo, un espejo en el que mirarse pensando en el futuro. ¿Qué espejo tiene que ser en el que se tienen que mirar estos equipos que empiecen pequeñitos y que poco a poco vayan creciendo? Bueno, los tienen en el campeonato, porque tienen equipos, los que seguís el automovilismo. No hace muchos años que Campos Racing o MP Motorsport eran equipos pequeños en el Fórmula 3 FIA y en la Fórmula 2, y ahora son equipos que ganan los campeonatos, son equipos referentes, ¿no? O sea, hablabas de ART, de Prema, y parecía que tanto MP, porque además los conozco desde hace muchísimos años, porque yo también tuve en su día una aventura de tener mi propio equipo, que lo tuve un par de años, y ahí estaba empezando también MP, hablo del año 2007 o algo así, y luego Campos, que los conozco enormemente porque también en esta fase mía de la vida estuve un par de años trabajando con ellos, pero no hace demasiado tiempo, bueno, pues no eran opciones, y ahora son equipos que pasado el verano de esta temporada tienen los pilotos cerrados para el año que viene, y sabéis que los presupuestos del F3 FIA y el F2 no son ninguna broma. Tener cerrados en verano es... Pilotos de Red Bull, bueno, pilotos de la Ferrari Academy, es decir, así que los equipos que empiezan en nuestro campeonato tienen equipos. Ahora se incorpora también al Eurocup 3 Hightech, Daveler, que también es un equipo mítico inglés. Entonces no hay que irse muy lejos para tener un espejo donde mirarse, ¿no? O sea, tienen que crecer y tienen que ver que es posible. Hay que ser muy constantes, muy perseverantes, muy trabajadores, muy serios, porque también hay oportunistas que llegan aquí pensando que esto es un chollo y que a la segunda de cambio deben dinero, como dice aquel, hasta de callar, han dejado al piloto tirado. O sea, como todo, hay de todo. Pero yo creo que dentro de nuestro propio campeonato hay equipos ejemplares en los que mirarse. Y ya para ir un poco redirigiéndonos hacia el cierre, te lo voy a dirigir ya más a ti, más al personal. Quiero que me digas quizás cuál ha sido tu mejor momento en el mundo de las carreras, en el mundo del motor, de entrada, entre todos tus múltiples roles que has tenido en tu vida. ¿Qué dirías que es lo que... Y si no quieres el mejor, porque mejor es muy difícil de elegir, el más memorable? Pues sinceramente no tengo uno concreto. Bueno, creo que te dejo dar dos o tres. Venga. Creo que cuando tuve la suerte de dirigir algún equipo de carreras, pues cada vez que ganábamos. Yo recuerdo, pues por ejemplo, en Valencia, en la Fórmula 3 española hace muchos años, pues que con 28 o 29 pilotos en la pista, pues, y en mi circuito y en mi casa, que mis pilotos hicieran primero y segundo, pues Félix Porteiro, José Manuel Pérez Aycar, estamos hablando del siglo pasado casi, principios de este, y pues creo que han sido esas victorias, pero te tengo que ser muy sincero, en la posición que estoy ahora mismo, el regalo más grande que he tenido y la alegría más grande que he tenido es descubrir 2 o 3 personas que están trabajando conmigo, que me hacen la vida muy fácil y que me están ayudando a conseguir que
ese mejor momento se vaya renovando con cierta frecuencia. Es que, joder, no podíamos estar mejor. No, pues vienen 2 semanas aún vamos a y estar estás mejor, ¿no? mejor. Acabamos de hacer cosas, vivir experiencias que es por lo que decidí dejar una vida cómoda en el circuito de 22 años y venirme aquí. Acabamos de fabricar, entre comillas, construir un coche que tiene piezas o el chasis de Italia, que el motor es de Japón, que la electrónica es de Inglaterra, que el embrague es de Alemania. Y hemos hecho un mecano que te juro que si hace 2 años me dices que con esta gente que tengo conmigo íbamos a ser capaces de hacer eso, y la semana pasada, mira, buscando un momento concreto, pues después de hacer todo eso durante 1 año, estuvimos la semana pasada en Varano, en Dalara, y se montó el coche. Y allí estaba todo el mundo que había tenido algo que ver con el coche. Pero hay un volante que hay que ajustar, pero hay una instalación que hay que comprobar, pero hay que... No. Cuando se acabó de montar el coche como un mecano, le dieron al arranque, y no solamente arrancó a la primera, sino que cuando fueron a mirar el volante, la configuración que venía de Cosworth era perfecta. El cambio iba perfecto. El Marshall System, que es un sistema de seguridad para los pilotos, que en todo el año pasado no hemos sido capaces de hacerlo funcionar con otro proveedor, funcionaba perfecto. Pero es que nos fuimos a Varano, lo pusimos en la pista y dio 40 vueltas sin dar un solo problema. Ese creo que ha sido uno de los subidones más grandes que he tenido en mi vida en las carreras, porque no te puedes imaginar el miedo que sientes cuando muchos equipos ponen la confianza en un proyecto, cuando haces un coche que es un mecano y además en tema de instalación eléctrica, en tema de mantenimientos, hemos confiado en una empresa española y no nos hemos ido a lo típico de siempre, y ha funcionado todo a la primera de manera increíble. Quizás en los últimos tiempos, ese momento de arrancar el coche, yo me emocioné. Pues Marco, yo creo que para concluir, yo creo que lo ideal es que, visto que has vivido tantas situaciones tan buenas y que está saliendo todo tan bien y que sabes lo que es trabajar en todos los roles, pues que nos digas un poco cuál crees que es tú el consejo que tú le darías a alguien que quiere dedicarse al motor. Ya sabes que el motor tiene 1000 roles aproximadamente, 500 arriba, 500 abajo. ¿Qué consejo le dirías tú a alguien que está en su casa, que nos está viendo y que está pensando, yo me quiero dedicar a esto? Pues sencillamente, como todo en la vida, cada uno tenemos un talento oculto, y esto suena a que siempre lo dice el mismo, el que está delante de la cámara. Pero esto no vale solo para el automovilismo, yo creo que vale para todo en la vida. Cuando quieres algo de verdad y peleas para ello, te cuesta más, te cuesta menos. Si tú me preguntaras a mí, ¿tú crees que podías hacer este trabajo que estás haciendo hace 20 años? Yo te diría, yo creo que sí, ya, pero me ha llegado ahora. Con 56 años tuve que tomar una decisión. Pues me llegó con 56, a otro le llega con 20. Pero hay que luchar, hay que pelear, y se puede vivir y se puede trabajar en el automovilismo, pero hay que sacrificar muchísimas cosas. Yo tengo 57 años, te lo he dicho antes de broma, pero estoy a punto de ser abuelo, y con esta edad he decidido estar 160 días al año fuera de mi casa. Eso también lo tienes que llevar. Pero que si quieren, yo no tengo ninguna duda. Tú lo has dicho, de una manera, de otra, entrando por aquí o entrando por allá, si te apasiona este mundillo, pues claro que sí, ¿no? Que te lo pregunten a ti, que se lo pregunten a Elena, que se lo pregunten a quien quieran, ¿no? La gente que de verdad esto lo quiere, eso sí, tienes otro tipo de riesgo que no el del piloto, pero es parecido, y es que cada vez que alguien te abra la puerta de un coche y te diga, me voy a un rally o no sé dónde, o me voy a una carrera, te subes y me llevas el bocadillo, y tú tienes que subirte. Ahí tienes que subirte. Si tú quieres régimen general de la seguridad social, sueldo fijo, 14 pagas, vacaciones 8 horas al día, los fines de semana en mi casa y masajista para cuando esté nervioso, hombre, lo vas a tener más difícil. Pero si cada vez pero hay buenos masajistas en circuitos. Eso es lo único que seguro que ahí sí que si lo buscas. Pues estaría bien. Pero quiero decirte, si cada vez que alguien te abra una puerta, tú te metes, lo conseguirás. No es, sinceramente, y no es falsa modestia, si lo he conseguido yo, lo puede conseguir cualquiera. Muy bien, Marco. Pues yo creo que con esto nos podemos quedar como conclusión.
con eso y con la pedrada. Muchas gracias, Marco. Gracias, tío. Ha sido un placer. Igualmente. Y nada, que lo que venga por delante sea aún mejor, lo que decías tú, que los buenos momentos y que el mejor momento se siga prolongando en el tiempo y que tengamos mucho campeonato y muchos coches y muchas carreras por muchos años. Muchas gracias. Pues esto ha sido todo por hoy, chicos. Esperemos que nos acompañéis en la próxima edición de F4 Milestones de Countdown, donde seguro que tendremos más historias que contaros.